Ahora sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en el mundo donde nos encuentres, donde coincidamos en este gran océano de las redes sociales. Esta noche, CAFA Centro Holístico está transmitiendo a través de la plataforma de Expo Esotérica, su página oficial, donde mostraremos algunas de nuestras ideas con las que vemos la vida, con las que vemos este gran desarrollo que tenemos en el trabajar con las energías, con todo lo que nos gusta manejar de sanación, con lo que nos gusta hablar de temas polémicos como el de hoy, que nos trae que hablamos sobre la Tonantzin, la verdadera Virgen, o la verdadera Virgen Morena, o la Virgen Morena de México. La verdadera Virgen Morena de México, definitivamente, por mucho. Entonces, hoy trataremos un tema delicado, sí, es delicado, es un tema muy serio que vamos a tratar con todo el respeto que se merece, no solamente a una deidad religiosa como lo es María la Virgen de Guadalupe, sino por todo lo que significa, por todo lo que implica hablar de la madre de todos los mexicanos, como se le ha calificado, ¿no? Y en donde personajes tan icónicos como Juan Pablo II vino a adorarla a nuestro país, vino a coronar incluso a alguna virgen, la Virgen del Roble, aquí a Monterrey, por ejemplo, y a la Virgen de Guadalupe, allá en la Ciudad de México. El 12 de diciembre está marcado para todos. De hecho, es una festividad que compite, guardando sus proporciones, con la misma fecha de Navidad y con la misma fecha de Año Nuevo. Entonces, habrá que ver, incluso se ha visto que hay más gente que festeje a la Virgen que la misma Navidad y el Año Nuevo, dependiendo del estado de la República o el conjunto de humanos que logre confluir en esta misma celebración. Pero antes que nada, déjenme decirles que en CAFA estamos muy contentos de estar haciendo esta serie de pláticas semanales. Nos encanta platicar con todos ustedes, no nomás ahorita en este encuentro maravilloso, sino aparte, todos los que nos hablan, de los colegas expositores o gente que nos contacta, que lo ve después en las redes y les gusta lo que estamos haciendo. Entonces este espacio es para ustedes. Este espacio está dedicado para todos y cada uno de ustedes, donde vamos a empezar a compartir nuestra gran locura y nuestra gran demencia en los micrófonos y cámaras, de la forma en que vemos todo esto. Los comerciales de rigor, búsquenos en las redes sociales, estamos así precisamente como Centro CAFA Holístico, donde nos va a dar mucho gusto atenderlos y donde nos gustaría verlos en nuestros cursos que estamos armando. El día 26 de diciembre empezaremos un curso de tarot. Ya terminamos el de carta española, emigramos al de tarot, donde estaremos impartiendo la clase de una manera diferente, desde nuestro punto de vista, donde no nada más entra el tarot, sino entran otras disciplinas que nos van a auxiliar en la lectura de estas tan particulares cartas, unas cartas que tienen tanta historia y tanta magia que de veras a los que no saben leer el tarot no saben de lo que se pierden, créanmelo. Y el 26 de enero, empezando el 2023 con toda la energía que nos dan todos los planetas directos y la entrada de Aries en nuestra potencialidad de aprender y de enseñar, el 26 de enero empezaríamos uno de numerología, una numerología pitagórica básica, para que vayamos entendiendo qué es lo que están escondiéndonos los números, qué es lo que nos tienen reservado en nuestra vida diaria, cómo podemos leerlos, qué es todo lo que podemos encontrar a través de los números, simplemente de nuestra fecha de nacimiento. Búsquenos, ya sea por nuestras redes sociales o por esta grandiosa plataforma que es Expo Esotérica, y que, créanme, está llena de profesionales, no nomás contándonos a nosotros, obviamente, sino todos los expositores que están a su disposición, a sus servicios, en cada una de las caravanas que se organizan
ahora casi por mes. Así es que lo estamos llegando a la gente, estamos llegando a la gente y así es como vamos a seguir, créanmelo. Pero entremos en materia. El, el 12 de diciembre se celebra el Día de la Madre Tonantzin-Coatlicue, emperatriz de las Américas. Su festividad se suma en forma natural dentro de los festejos navideños, incorporando a América como la sede espiritual de lo que se llamó en su momento la nueva era de la religiosidad, de la espiritualidad. México, bueno, en sí Latinoamérica en general, dio muchos brincos dentro de la religión tradicional, sobre todo el catolicismo, un poco el judaísmo, un poco los protestantes que vinieron después, pero sobre todo en el catolicismo, en la forma de contemplar, en la forma de evangelizar, en la forma de unir las dos culturas que no se dio en otro lado del mundo, como se dio en nuestro país. Si una cultura tan grande, tan vasta como la que tiene México, aún sigue permeando las culturas que nos vienen de otros países, y hay muchas similitudes entre situaciones, posiciones, nombres, deidades que nunca nos imaginaríamos que son compatibles unas con otras. La Madre Tonantzin, como se le llama ahora a la Virgen de Guadalupe, ahora se adoraba en la colina del Tepeyac en México. Es toda la zona norte de la ciudad, antes de la llegada de los españoles. El nombre de Guadalupe, por un lado, viene históricamente por el nombre de la Virgen de Guadalupe del Valle de Extremadura, deidad en la que viene cubierto, por decirlo de alguna manera, Hernán Cortés y el mismísimo Cristóbal Colón. Entonces vienen aquí y bueno, se dice que Hernán Cortés es el que manda a construir la ermita que ahora se le dedica a la Virgen, ahora de Guadalupe. Pero con el intercambio de culturas entre México y España en plena conquista, en el rebate de la conquista y los conquistados, no se entendía el verdadero nombre que los indígenas, en este caso Juan Diego, que es el que tenía más contacto con las personas, con los dignatarios, como por ejemplo Zumárraga de Lariz, que era el primer obispo que mandó la Santa Sede a nuestro país, y cuando se referían a ella, ellos le llamaban Cuatlaxopiu, que pronunciado sería Cuatlacupe, por el término que después de tanto insistir terminó siendo Guadalupe. Guadalupe es el nombre dado, como les digo, a la imagen de la María adorada en el Valle de la Extremadura, en España. Esta imagen fue tallada por el apóstol San Lucas y escondida en estos lugares para no ser profanada por las invasiones que después, ya sabemos en la historia, pues vino a ser presa ese hermoso país que se llama España, a los cuales les mandamos un saludo muy caluroso. El padre Zumárraga, a quien Juan Diego le confiaba lo que veía en Tepeyac, después de que le platica un poco lo sucedido en 1531, le dice: oye, pues fíjate que me encontré a la Virgen de Guadalupe y quiere que le hagas un templo tú aquí. Y pues Zumárraga pues dice: pues claro, a la hora que usted quiera, pero pues, dame algo que yo pueda ver que me dé veracidad a lo que me estás diciendo. Y pues bueno, vuelve otra vez al valle del cerro, del Tepeyac, y le dice: oye, pues quieren que les des una muestra de lo que estoy haciendo, que lo que tú quieres. Y pues bueno, le dice: bueno, pues ahora le vas a llevar, ya que no te cree, pues le vas a llevar unas flores, ¿sí? En ese entonces
y todavía hoy en día es una zona muy fría, por lo que es muy difícil que se den algunas plantíos, y en especial las rosas de Castilla, que solamente se daban en España en aquel entonces. Y precisamente las rosas de Castilla eran un tipo de flor que cuidaban los franciscanos, de la corriente de la cual venía Zumárraga Galariz, y que solamente, bueno, preferentemente se daba en el Valle de Extremadura. Entonces llega Juan Diego y le enseña que mira, ahí están las florecitas, para que veas que sí es cierto, y aparte le enseña la tilma que traía. La tilma es una tela que se amarraban los indígenas y les servía como palangana para llevar cosas. Iban a sus cultivos y la llenaban, y así se lo llevaban, así los transportaban. Entonces le muestra esa tilma con la imagen que ya todos conocemos, y pues bueno, de ahí empieza el dogma de la Virgen Morena. ¿Sí? Los terrenos, pues bueno, también pues es medio difícil que se dé este tipo de plantío, ¿no? Y esta aparición se da precisamente en las épocas en las que se adoraba a la diosa Coatlicue, diosa de los indígenas, de todos los indígenas. Buenas noches, Olga. Buenas noches, Adrián. Buenas noches también para ti. Qué bueno que nos están acompañando. Díganme de dónde nos visitan para saludarles como se debe. ¿Sí? Entonces, esta festividad se da en estas mismas fechas, o esta situación este capítulo se da en las mismas fechas en las que se adoraba a la diosa Coatlicue. Los frailes evangelizadores defienden desde hasta hoy en día la aparición de esta deidad, de la Virgen de Guadalupe, en el Cerro del Tepeyac. El relato guadalupano originalmente fue conocido en un texto hediográfico del siglo VII, escrito por Antonio Valeriano, también indígena de la zona, de la región. El texto se titula Nican Mopowa, en donde se platica o se narra de una manera muy respetuosa la aparición de María, la Madre de Jesús, que se aparece ante el chichimeca Juan Diego Cuautlatoatzin, creo que por ahí va el apellido, y a su tío Juan Bernardino. Posteriormente este texto empieza a tomar un matiz más serio. Aurora, buenas noches, cabrita. Empieza a tomar un matiz más de seriedad. Ya se le empieza a tomar más en cuenta a la situación que se le dio, sobre todo por el Santo Oficio, que es el que más andaba sobre este tipo de cosas. En 1648, en el libro Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, del entonces sacerdote Miguel Sánchez, también que estaba muy inmiscuido en el movimiento de la Santa Inquisición, donde se recopila en ese libro, que es el valor adicional que tiene este volumen, de donde estaba recopilando todo lo que se sabía en la época sobre la aparición de la guadalupana y sobre el seguimiento que se le daban a todos los movimientos religiosos en aquel entonces. ¿Sí? Marta Lara Rojas, buenas noches, también tengas tu bienvenida a este grupo. Pero aquí es donde empiezan las divergencias, las polémicas, ¿no? Y pues bueno, lo vamos a tomarlo desde un punto de vista muy respetuoso,
pedimos que se tome como una mente abierta, porque es solamente una opinión que vamos a dar. ¿Sí? Lo primero que señalaríamos es que el templo donde se erige originalmente fue hecho mandado a hacer por el mismo Cortés, porque era la deidad que le acompañaba y él era muy religioso según se cuenta. Uno, dos, Zumárraga y Lariz nunca presionó en todos sus comentarios, crónicas, escritos y como cronista de la Nueva España, redactor del Santo Oficio, nunca presumió el evento en el que se le relaciona. Nunca mencionó la aparición de la Virgen. Y pues bueno, si eres una deidad dentro del clero y no presumes que se te apareció la Virgen, como que no encaja. Pero, y vaya que esto ya lo confirmamos con 2-3 fuentes antes de mencionarlo, por eso lo estoy diciendo. Nunca se mencionó que la Virgen se le haya aparecido a él o a algún otro mortal que se haya tenido conocimiento, salvo por el texto de Miguel Sánchez y de Antonio Valeriano. Habían pasado apenas, cuando sucede este episodio, habían pasado un poco más de 3 años de la conquista y la corona estaba, aunque ganó la conquista, que perdieron los indígenas, los mismos indígenas seguían dando la batalla, respetando sus fiestas, respetando sus propios dioses, respetando su propia idiosincrasia, su propia identidad, ¿sí? Y la corona no sabía, necesitaba apaciguarlos de algún modo. Entonces, mucha gente, estudiosos sobre todo, dicen que se usó este capítulo, y las semejanzas un poco que había entre la Virgen mexicana y la Virgen española. Los unifican en un solo personaje, que es el que todo mundo conocemos ahora y que tanta gente sigue, ¿sí? Tonantzin se le relacionaba como la madre de todo lo que existe, de los hombres. Lo más importante es que era parte de la pareja divina que creó al mundo, el Génesis, ¿sí? Y de todos los seres vivos. Las deidades femeninas tenían una fuerte presencia en el santuario, en particular en el que se le veneraba, en el Tepeyac, pero era Tonantzin la principal venerada. En ese entonces todos los que venían a una celebración del 5 al 12 de diciembre, que es cuando se marcan las festividades, siempre se venían con ofrendas, con música, con esfuerzos, con promesas, como lo vemos hoy en día, para presentar sus respetos a la madre de la vida de todos los mexicanos. Sí, Tonantzin. Todavía no era Guadalupe, Tonantzin. Entonces, pues bueno, se le venía adorando como la principal deidad prácticamente en el reino, ¿no? Mari Luna, buenas noches, bienvenida seas, comadre. Airam Castillo, qué bueno que estás con nosotros, bienvenida. Otro detalle que empieza a hacernos ruido es la tilma que les mencionaba. Permiso. La tilma que les mencionaba. Claudette, qué gusto, bienvenida. La tilma mide unos 75, unos 79, unos 80. Sí, está grande, está larga, es una sábana prácticamente. Pero
Lo curioso es que las tilmas, aún hoy en día, llegan a la pantorrilla, lo que forzosamente nos llevaría a que Juan Diego mediría como 2 metros 10, 2 metros 20, cuando el promedio de estatura en aquel entonces era de unos 50, unos 60, 65 todavía. Entonces ahí es donde viene un poquito las divergencias. Una de las tantas divergencias a las que hacemos referencia, ¿no? Los indígenas en aquel entonces no entendían a una Guadalupe totalmente cristiana, de una manera cristiana. No la veían como algo que viene a invadir nuestra religión, porque como la distinguían como una mamá igual que Tonantzin, pues la aceptaban. Pero la aceptaban como un nuevo elemento que podrían incorporar a sus creencias tradicionales. Por ello no había problema, ¿sí? La Guadalupe, como les digo, era una madre tan importante como Tonantzin, cada una en su religión. Y pues esto lo aprovechó el clero, la iglesia en aquel entonces, para pues compartirla, y dejar que los habitantes la entendieran una Guadalupe Tonantzin, y pues que poco a poco fue turnando, fue cambiando el nombre hasta lo que conocemos hoy. Los indígenas, a diferencia de otras religiones, y esto es un apunte que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí hace casi un mes, no consideraban a sus dioses como perdidos, porque para ellos aceptar el catolicismo no exigió abandonar su religión tradicional, simplemente la transformaron, ¿sí? Y ellos siempre estaban transformándose, siempre, siempre. Prueba de ello es el 2012, que todo el mundo decía que se iba a acabar el mundo y hacían cada locura, pero ellos simplemente hablaban de terminar un ciclo y empezar otro, ¿sí? Pero ¿quién es Por eso la aparición de la Virgen Morena no era un retorno a Tonantzin, sino una manifestación de una mezcla continua de las religiones indígena y católica, que significó darle una identidad a un pueblo que en ese momento estaba perdiendo por completo su idiosincrasia, su imagen como pueblo, estaban perdiéndolo. Fuimos invadidos por otro país que era muy distinto a nuestro, y nos estaban imponiendo el modus vivendi que ellos tenían, incluso hasta sus adoraciones a sus dioses, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fuimos aceptando todas y cada una de las influencias que llegaron y las fuimos transformando a una idiosincrasia propia. Y el mejor ejemplo es Tonantzin Guadalupe. Tonantzin en náhuatl quiere decir nuestra madrecita. Qué casualidad, ¿verdad? A la guadalupana también le nombramos así. Era considerada la madre de todos los pueblos del mundo. Otra coincidencia. Se le relacionó también con Omecihuatl, la diosa primordial y creadora del universo. La Virgen es la madre de Dios, creadora del universo. A Toshi, la diosa de la salud. Sáname, Virgencita. La diosa Cuacuatl, la diosa de la vida y la muerte. A Cuatlicue, diosa de la fertilidad. Entre otras muchas deidades. Y tiene sus semejanzas, casualmente tiene sus semejanzas con otras religiones, por ejemplo la hindú, por ejemplo la egipcia, por ejemplo la sumeria, que es de donde viene originalmente. En el Cerro de Tepeyac, donde hoy se alza esa basílica y ese lugar de adoración tan mundialmente conocido, se le nombra la patrona de México, de todos los indígenas mesoamericanos, llamado Tonantzintla, lugar de nuestra madrecita. Así se le llamaba al Tepeyac en ese entonces. Las imágenes de Tonantzin que tenemos son dos polos opuestos. Primero, pero son complementarios. Primero así, como toda la religión mesoamericana. Una de ellas habla
nos muestra un rostro que tenemos en la antropología y se conforma de dos serpientes que de manera poco estética dicen los estudiosos, pero en realidad es una hermosa ambición del poderío que tenía esta diosa. Forman el rostro que denota que ella puede crear y devorar el mundo. La otra versión, que es con la que se queda la iglesia, que es la que más conviene, es un poco más próxima a la imagen que sería lo que después sería Nuestra Señora de Guadalupe, que es una mujer morena de pie sobre una media luna, y con tantas coincidencias y similitudes con la Virgen de Guadalupe del Valle de Extremadura. También una obra bellísima, por cierto. Era también la diosa, como dijimos, de la fertilidad femenina, de la tierra misma, de la vida y del alimento de los hogares. En los meses, sobre todo de sequía, que eran, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, abarcaba desde febrero hasta octubre, más o menos. La adoración después de esta evangelización de la que fuimos objeto, por mucho cruel, sangrienta, fue calificada por Bernardino de Sahagún como herética, pues si se adoraba a Tonantzin y se le llamaba como tal a las imágenes de la Virgen de la Candelaria, la Natividad, la Virgen María, el Rosario, la Concepción y hasta la de la Guadalupe, pues lo consideraban ellos como un insulto, ¿sí? Así es que pues se les empezó a convencer, a instar a los pueblos precolombinos a llamarla Guadalupe, ¿sí? Entonces, y se le quedó el nombre. En todo estas similitudes que las que hablábamos ahorita, que en la cultura hindú, en la cultura egipcia y todo eso, de la Virgen que tenemos, también se ve reflejada muy curiosamente en lo que es el sistema de la Cábala. La Cábala tiene como imagen principal el árbol de la vida cabalístico, que son 2 esferas distribuidas en 3 columnas. Las primeras 3 son la máxima expresión de la pureza, la energía más pura, más libre, más todo, para que me entiendan. Y esa energía viene saliendo Keter, que es el Dios Padre, pasa al Espíritu Santo y pasa a la mamá, Binah, ¿sí? Es el tercer círculo de este esquema cabalístico, precedido por, como les digo, por Keter, que es el espíritu del Padre, y luego viene a Jogma, que es el Espíritu Santo, y después a Binah, la Madre. Es el lugar donde se ubican todas las vírgenes de todas las religiones, que ustedes me quieran decir, hindú, egipcias, católica, judía, todas vienen estando en esa esfera. La Binah, que es la tercera de mero arriba, es el principal triángulo. Su imagen mágica es la de una mujer madura, una matrona que está a la cabeza del pilar de la severidad, del triángulo supremo. Y este triángulo supremo es el círculo de la alta magia, de la magia creadora, la madre que emana de la fe, y sus raíces están en el amén básico. El amén es el así sea. Te lo ordena tu madre, es ley. Te lo ordena papá, lo consulto con mamá, pero lo ordena mamá, es ley, por mucho. Airam Castillo es una versión de la Virgen María, ¿sí? Cada cultura representa a la Virgen María de acuerdo a su imagen, a su creencia.
Tenemos la Virgen del Roble, tenemos la Virgen María, tenemos la Virgen de la Virgen de Guadalupe, tenemos la Virgen de Extremadura, que les hemos mencionado también, tenemos un montón de vírgenes de la Rosa Mística, etcétera, etcétera. Todas, a nuestro ver, en CAFA, todas son las mismas, ¿sí? Todas son santas, todas son reconocidas, todas vienen con la misma idea de que son la madre de los Salvador, ¿sí? Y todas nos representan en cierta forma nuestro lado femenino, a los hombres y a las mujeres su plena feminidad, su fertilidad, lo que es la esencia de una mujer, de la cual damos muchas gracias, por cierto. Los títulos de estudio de esta imagen en las diferentes religiones son de trabajo, de magia, son la madre. La madre oscura no necesariamente es negativa, pero se le menciona negativa o mala porque es la que da la luz, porque nacemos para empezar a morir poco a poco. Y Aima, la madre resplandeciente y fecunda, es todo lo contrario a lo que acabamos de decir, que nos da la vida, vamos a vivir, vamos a disfrutar, vamos a aprender, vamos a correr todas las esferitas del árbol de la cábala. Es el trono real. En nuestro hogar, si no hay mamá, no hay nada. No nos hagamos. Si no hay mamá, no existe nada, ¿sí? Maraj, que es el primer versión de lo que después fue, como dice Irán Castillo, María, la base del poder, que es lo que significa ese nombre en numerología. A este personaje lo rige Saturno. Coincidentemente, las fechas de su festejo son decembrinas, las Saturnalias famosas, ¿sí? Y las fechas de veneración son las que están marcadas en el Tepeyac, casualmente por la caída del sol en brazos de la luna, del 5 al 12 de diciembre, cuando viene en pocos días, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, el día 23, el cambio del signo y la muerte del señor sol. Del lado derecho del rostro que se nos presenta, cabalísticamente hablando, se presenta el lado de la bondad, ¿sí? En el lado izquierdo se presenta el lado femenino, es la mujer, es el derecho, es la madre, es el yoni, ¿sí? La ubicación del vientre, la vagina, el cáliz sagrado, ¿sí? Vésica Piscis o flor de la vida en su origen. Por eso toda la rueda de los horóscopos gira por mucho en torno a una mujer. En numerología, por ejemplo, o en tarot, ya dijimos numerología, en tarot son los números 3, las cartas del número 3, ¿sí? Entonces, todo esto engloba lo que es tan especial la imagen que acabamos de celebrar hace 3 días, ¿sí? Muchos dicen, bueno, pues la manta es sagrada, está hecha desde el cielo, ¿no? El supuesto autor es el indígena Marcos Zipac de Aquino, o Marcos Griego. También fue un escribano tlacuilo que también se desempeñaba como pintor. En su libro hay una autora que tiene un libro que se llama La Madonna Negra en Latinoamérica y Europa. Habla sobre la madre del Mesías judeocristiano que contribuyó en gran forma a la construcción de una identidad mestiza mexicana que no existía, ¿sí? No existía esa imagen. Gracias a esa
amalgama de ideas, de veneraciones, en un terreno en el que no hubo competencias, no hubo guerras, como lo demás que hubo de la conquista. Tanto los adoradores de Tonantzin como los adoradores de la Virgen de la Extremadura, o la Virgen María, o la Virgen de los Remedios, o la Virgen de todos los dedos, no lucharon, se unieron en una sola versión, que terminó siendo la Virgen de Guadalupe, la Virgen de México, la madre de los mexicanos, que celebra su fiesta precisamente en el solsticio de invierno. La última aparición de la madre fue precisamente esta, sí, en el solsticio de invierno, en el cual se sigue celebrando todos los años. Aquí he enumerado algunas de las detalles que aparecen como antagónicos a la santificación de esta imagen. Por ejemplo, que fue pintada en 1550 el Ayate por Marcos Aquino, que acabamos de mencionar, bajo las órdenes de Fray Alonso de Montfort. Y esto lo escribió Francisco de Bustamante, un cronista muy respetado. Por eso no se le ha negado el peso que tiene sobre este tema. El original se cambió, según se denuncia, en 1895, y el original se mandó al Vaticano. Aquí está la tilma copia, y se menciona que es la copia porque no tiene corona, ¿sí? Y no tiene uñas. Y el original sí las tenía. El evento de 1531 nadie se enteró, nadie habló entre los españoles, indígenas, ni tampoco los cronistas de la época, como Zumárraga Lariz, que era el obispo, Bernal Díaz del Castillo, tan reconocido por sus textos de la Nueva España, Diego de Durán, Bernardino Sagaún, que también lo mencionamos, Motolinia, el cronista más importante que vivió en el mismo Valle de México en la época del evento, tampoco hace mención de esta situación. El principio de todo en el año 1531 tuvo que pasar 161 años después para que Miguel Sánchez, en 1630, de Nueva Galicia, hoy Jalisco, empezara a sacar de nuevo el tema, porque se olvidó por completo la situación que estamos hablando, de la aparición de la Virgen Morena en el Tepeyac. Se olvidó por completo, nadie lo mencionó. Entonces es este señor, Miguel Sánchez, un sacerdote jesuita, por cierto, quien menciona este capítulo nuevamente, y de ahí se empiezan a agarrar para recordar el hallazgo del que tuvo Juan Diego. Los peregrinos, las fiestas, las ofrendas, eran para Tonantzin. Eran para Tonantzin en aquel entonces, no eran para la Virgen que venían a imponernos los españoles, ¿sí? Y la llamaban de otra manera pese a la cristianización. Fray Servando Teresa de Mier, tan conocido sobre todo en nuestro norte de la República, en 1794 dijo que la aparición de la Virgen no era real, y por eso lo condenaron. Pero no lo condenaron por sus ideas liberales, lo condenaron por decir que había sido falso la aparición de Guadalupe, Tonantzin, al indio Juan Diego. Joaquín García Izcabaleta descalificó uno a uno todas las versiones del Tepeyac, porque no se divulgó por ninguno de los testigos. Entonces él empezó, como buen abogado que era, empezó a tomar cada uno de los parámetros que marcaban este suceso, y empezó a desmentirlos uno por uno.
Y si por la vegetación lo descalificaba, por las creencias religiosas lo descalificaba, por la estructura social lo descalificaba. Entonces marcó mucho el parámetro de lo que pudo haber pasado o no pasado. El 3 de diciembre de 1895, el padre Florentino Plancarte documenta que se cambió la figura a la Santa Sede, y es el que menciona que no hay corona y que no hay uñas, ¿sí? El libro del Ecos de la Quinta del Olvido también dice lo mismo, también se refiere a toda esta situación que no se mencionó, que no se dio a conocer. Si hubiera sido una virgen, la madre de Dios, ¿por qué no se dio vuelo a este suceso? ¿Sí? Se habla de los retoques que se le han hecho a una copia que se tiene en el santuario de Guadalupe. Y esto ya en tiempos modernos, en 1982, con el famoso y polémico abad de la basílica, Guillermo Schulenburg, que dijo que no era el tal tilma que había sido entregada por Juan Diego a Zumárraga, sino que era una copia, que no era real. Entonces, en afán de la gran verdad como cristianos, a palabras de él, dijo: tengo que declarar que no es cierto. Y llegó a tanto que pues tuvo que ser destituido, porque fue tanto el encono popular, que lo obligaron a retirarse. A ese grado es la fuerza ahora de la Virgen de Guadalupe. En todos estos datos podemos hablar de que, oye, pues me estás vendiendo toda la idea de que no es cierto, aunque yo creo en ella, no existió. Pues sí, igual que el manto sagrado, igual que otras muchas cosas. Pero a diferencia de todos los demás reliquias santas que existen, la Virgen de Guadalupe de México puede que no haya existido históricamente, pero existe actualmente. Actualmente existe. ¿Por qué? Porque es tanto el fervor guadalupano que existe, que el egregor que se ha fabricado con nuestras creencias, con nuestras adoraciones, con nuestro platicar simplemente de ella como ahorita, le ha dado forma, le ha dado peso, le ha dado materia para estar presente físicamente entre nosotros, ya sea en una imagen, en una escultura, en lo que sea. La Virgen de Guadalupe, Tonantzin, le imprimió al mundo una imagen hermosa, definitivamente. Podemos decir que no, que efectivamente no existió en aquel entonces. Ahora sí existe, pero de una imagen que ha estado defendiéndose todos los años, a través de los siglos, que es una imagen de amor, que es una imagen que empieza con una simple mención y termina arrodillándote frente a su imagen. A ese grado es el amor de una madre, el amor de una abuela, el amor para. No fue un hecho de debate, de conquista, no fue un hecho que desplegó tanta sangre como lo fue la conquista mexicana. No fue tanto el explotar, más bien fue el incluir. Los indígenas no la rechazaron, la aceptaron como tal. ¿Por qué? Porque si algo tienen México es un gran respeto por la mamá, por la madre. Entonces, si nosotros venerábamos tanto a la madre Tonantzin, otros llegan con su deidad, se la respetamos y la agregamos a nuestro bagaje. Y eso es lo que pasó en realidad. En nuestro pueblo indígena dio muestra de una civilidad que por mucho no fue demostrada por otros países.
no nomás por los españoles, no, 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 por otros muchos países a lo largo del tiempo. El pueblo mexicano dio una muestra de que no era un pueblo guerrero, era un pueblo salvaje, pero era un pueblo muy espiritual. Y sigue siendo un pueblo muy espiritual. Muestra de eso es Tonantzin, ahora convertida en la Virgen de Guadalupe. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Estamos para servirles. ¿Sí? Podemos interactuar. ¿Sí? Mientras, déjenme comentarles que en CAFA estamos muy contentos por estas fechas. Estamos muy agradecidos con su preferencia. Este año ha sido un año en el que se nos ha dado el honor de su compañía en muchas ocasiones. En las exposiciones recibimos a mucha gente que nos simplemente llega a saludarnos o simplemente llegan a preguntar ¿qué es lo que está haciendo usted ahí? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros damos terapias de Reiki, damos terapia de imanes, damos masajes relajantes, damos lecturas de cartas, numerología, tarot, damos muchas cosas más. Estas son las que podemos ahorita de entrada informarles. Damos cursos. Vamos a empezar el de tarot próximamente el 26 de diciembre. Va a ser totalmente en línea a un precio muy accesible. Si algo nos hemos distinguido nosotros es que manejamos precios muy accesibles, porque la idea es compartir más y compartir más con todos nuestros hermanos. Y en enero, el 26 de enero, precisamente empezamos uno de numerología básica, también con precios muy accesibles. Son clases por semana, en ambos casos son clases por semana de 1 hora, ya con preguntas y respuestas, 1 hora y media, y pues con una perfecta estructura que les va a gustar, sobre todo porque no nos quedamos simplemente en el significado de la carta es esto, ya, averíguale. No, hay una tutela constante que se está dando. Y pues bueno, en este caso, en el tema que tuvimos hoy, esperamos que les haya gustado, esperamos que les haya agradado, esperamos sus comentarios con toda confianza, háblenos, contáctenos. Si quieren citas, platíquenos qué es lo que quieren, qué les molesta. Nosotros les ayudamos en todo esto. Pero sobre todo, si quieren un trato cordial, un trato amable, un trato como a mí me gustaría que me trataran, búsquenos, no se van a arrepentir. CAFA Centro Holístico y Expo Esotérica les dan las gracias en esta noche y nos vemos el próximo jueves. Buenas noches.